En la página 196 nos dice Carlos Montemayor, describiendo a Lucio, dice: porque no todos los que se dicen revolucionarios o marxistas piensan que hay que combatir con las armas, porque muchos dicen que no hay condiciones, que falta un estudio exhaustivo, o sea, completo, sin que falte nada de la realidad, y eso lo dicen en sus casas o en las universidades, tomando café, como aquí, ¿verdad? Durmiendo en su cama, viendo la televisión todos los días, sin perder el sueño por los moscos, ni por el frío, ni por la lluvia, ni por el hambre, como nosotros aquí en la sierra. Entonces, a los que ya pensamos que debemos luchar con las armas porque en la legalidad todo es engaño y el gobierno acaba matando a la gente como el buen Jaramillo, que creyó que podía dejar las armas y vivir la lucha legal como todos los campesinos creen. Se lo creyó y lo mató el ejército con sus hijos, con su esposa, que además estaba embarazada, y eso que el presidente de la República, López Mateos, le había dado un abrazo para que dejara las armas. Esos son hechos históricos, eso no es ficción. Son hechos históricos que él puso ahí, ya la visión de cómo ve el uso de las cosas, bueno, eso ya... Bueno, menciona, ese sí es un dato que menciona Carlos en su libro, de ahí lo tomé. La inversión del Estado de Guerrero a partir de las guerrillas de Lucio, del Partido de los Pobres, casi se triplicó de 468 a 1.200 millones de pesos. ¿Verdad? Cuando hay un problema fuerte, ahora sí vamos a resolver. Ay, tienen que matar a 50. Ahora sí existen los casinos, ahora sí nos estamos acordando que existen 1000 casinos en México. Antes no nos acordábamos, pero como ahora ya mataron a 50, pues ahora sí, pasaron 100 años, pero no nos habíamos dado cuenta, ni la CERRE tampoco, que no, como dijo el doctor, pero ya nos dimos cuenta. Pues. Es el país que vivimos. Describe ahí el intento de secuestro y asesinato de Bargán Susaya. Vamos a leer aquí también unos párrafos, unas líneas pequeñas. Discurso del licenciado Bargán Susaya en relación con el asesinato de don Eugenio Garza Sada. Está hablando Bargán Susaya, que es el licenciado representante de los empresarios de Monterrey, que fue la persona que habló en el sepelio de Garza Sada, un empresario emblemático. Dice Bargán Susaya, por boca de Carlos Montemayor, posiblemente sea esto una transcripción literal de lo que él dijo allí, no lo dudaría. Dice: la respuesta es muy sencilla, continuó con voz firme, aunque a la vez amarga y dolorosa. Solo se puede actuar impunemente cuando se ha perdido el respeto a la autoridad. Por ahí, creo que Alfonso nos mencionaba esa palabra. Cuando se ha perdido el respeto a la autoridad. Para mí, voy a hacer aquí un paréntesis en esto. El gran mensaje y la gran fuerza de Carlos Montemayor es haber analizado a detalle la historia de México, haber hecho un diagnóstico preciso. Y eso, como todos los doctores lo saben que están aquí presentes, un diagnóstico nos lleva a un pronóstico. Cuando el diagnóstico es acertado, el pronóstico es acertado. El diagnóstico que nos está dando aquí de la República Mexicana es vigente. No es algo que como, pues es una novela. No. Lo que está sucediendo ahora tiene mucho que ver con toda esta historia. Voy a continuar con estos tres renglones. Dice Bargán Susaya: solo se puede actuar impunemente cuando se ha perdido el respeto a la autoridad, cuando el Estado deja de mantener el orden público, cuando no tan solo se deja que tengan libre causa las más negativas ideologías, sino que además se les permite que cosechen sus frutos negativos de odio, destrucción y muerte. Y así sigue, que no vamos a leerlo más porque no quiero alargar mucho. Ella, Chihuahua y conexión en Francia. O sea, así como el imperio también tenía sus conexiones aquí en México, también la guerrilla tenía sus conexiones, ¿verdad?
habla ahí de Judith Reyes y cómo tenían ahí ciertas conexiones con algunos guerrilleros que habían estado, creo que en la guerra de Argelia, o tenían ahí un contacto en Francia. Eso nomás lo menciono así para decir que hay otras conexiones, no nomás de la derecha, ¿verdad? Bueno, adelante. Decíamos que inicia y termina la novela, que tiene cerca de 600 páginas, en el campo militar. Fueron 20,000 soldados los que concentró el ejército ahí en esa guerrilla, no fue poca cosa. Uno de los soldados, uno de los generales que está en el casino militar al final de la obra, dice este párrafo ahí, dice: tenemos el control militar de la zona. Eso, 20,000 soldados le puse yo el dato. De hecho, la guerra es contra esa zona y desde ese punto de vista cabe la posibilidad de que estemos atacando una lucha del pueblo y no sofocando un alzamiento contra el pueblo. O sea, diferentes versiones dentro de los mismos generales. Hay otro que dice: la razón la tenemos como ejército, cuando nos destruyan será el momento en que la hayamos perdido. El secretario de la Defensa Nacional, ese parte de guerra, yo imagino que también es textual, dice: la Secretaría de la Defensa Nacional informa que el día de hoy, alrededor de las 9 en la región de Lo Total, municipio de Tecpan de Galeán, estado de Guerrero, a unos 20 kilómetros al noroeste de esta última población, tropas de la 20, ¿qué, doctor? Zona militar, con sede en Acapulco, tuvieron un encuentro con el grupo delictivo del secuestrador y asaltante Lucio Cabañas Barrientos, en el que resultó muerto en compañía de otros 10 maleantes que lo acompañaban. Ese fue el parte de... Pero de maleante no lo... Aquí vamos a ver una entrevista de unos 5 minutos por ahí, que le hace Carmen Aristegui a Carlos Montemayor. Y creo que resume el análisis que él hizo de esa guerrilla, porque sobre eso lo está entrevistando. Lección. 1. Que el trabajo de estas organizaciones subversivas no se reduce solamente al trabajo estrictamente militar, sino que se amplía y se fortalece fundamentalmente por el trabajo político de bases sociales. 2. Que a lo largo de 40 años demuestra que la estrategia seguida por el Estado mexicano a través de diversos gobiernos ha sido equivocada, porque se plantea en términos policiales y en términos militares que es posible aniquilar el núcleo armado y de allí desarticular cualquier posibilidad de surgimiento de la guerrilla. ¿Y esa es una estrategia equivocada? Y es una estrategia equivocada porque se ha demostrado que a lo largo de 40 años esa estrategia no ha podido eliminar la organización. Y 2, que el aspecto de la organización política ha crecido mucho más como base de estos movimientos y por lo tanto el Estado mexicano ha estado fallando en la detección de los grupos militares, pero también en la solución del aspecto político que no ha aparecido o que no ha decidido el gobierno mexicano. No ha podido ser totalmente eficaz la otra, y no se ha planteado nunca soluciones políticas. Y lo más grave, la Fiscalía Especial, que ahora pasó a mejor vida, tuvo una razón y sigue teniendo una razón de ser con los casos de desapariciones forzadas. Si algo puede ejemplificar la guerra sucia en cualquier parte del mundo, es la desaparición forzada de personas. En aquel tiempo, en los años 70, fue una estrategia permanente el de abatir y aniquilar cualquier derecho humano, cualquier derecho legal, cualquier derecho procesal, y tomar y desaparecer a una gran parte de la población. Pero ¿sabes qué población? Una población que fluctuaba entre los 17 y los 23 años. Toda la fuerza del Estado contra niños, contra jovencitos que querían un mejor país. ¿Por qué si a los grandes empresarios fraudulentos, por qué si a los grandes ladrones del país les dan un proceso o los liberan o les van desvaneciendo pruebas a lo largo de 6 años?
¿Por qué si a ellos se les da ese juicio, por qué a los luchadores sociales no? ¿Por qué no se les procesa y se les sigue un juicio? Pero ¿por qué desaparecerlos? Bueno, ya vamos a concluir con una canción, no mía, sino de Carlos Montenegro. Vamos a pasar esa parada. Era que sí, tocaba el piano, la guitarra y cantaba. A ella le gustaba cantar. Corre eso, por favor. Ah, no, hay muchachos.